¿Sabe cuándo descubrí que no era fuerte? No fue en una crisis grande, fue un día normal. Perdí el control por algo pequeño, una palabra, un comentario, un detalle insignificante. Y entendí algo incómodo, no era la situación la que me dominaba, era mi falta de disciplina. Creemos que perder la calma es natural, que así somos, pero no. No es carácter, es entrenamiento ausente. Si una simple provocación puede alterar su paz, entonces su paz es frágil. Y hoy quiero hablarle de cómo volverla inquebrantable, incluso cuando todo a su alrededor parece desordenarse. Muchos creen que la calma es cuestión de carácter. Él es tranquilo, dicen. Ella nació paciente, como si fuera un privilegio reservado para algunos. Pero le voy a decir algo con honestidad. La calma no es personalidad, es disciplina. Y la disciplina no es algo con lo que se nace, es algo que se practica todos los días. Yo crecí entre dos culturas completamente distintas. En una, la puntualidad era respeto absoluto. En la otra, el tiempo era más flexible. Imagínese el conflicto. Para unos, llegar 5 minutos tarde era una ofensa, para otros era normal. Si yo reaccionaba emocionalmente cada vez que algo no coincidía con mi expectativa, vivía molesto todo el tiempo. Pero entendí algo importante. No era el retraso lo que me alteraba, era mi interpretación rígida. Y si mi interpretación podía entrenarse, entonces mi reacción también. La mayoría de las personas dice, yo soy así, me enojo rápido. No, usted no es así. Usted se ha acostumbrado a reaccionar así. Hay una diferencia enorme. Cuando alguien le responde de forma brusca, cuando algo no sale como esperaba, cuando comete un error, su reacción automática no es identidad, es hábito. Y los hábitos se pueden cambiar. Disciplina significa que, aunque por dentro quiera reaccionar, decide no hacerlo. Aunque sienta el impulso de responder inmediatamente, decide esperar. Aunque la emoción suba, usted baja la velocidad. Eso no es debilidad, eso es entrenamiento. Es como el músculo. Al principio duele, cuesta, parece artificial, pero con repetición se vuelve natural. Recuerdo una vez en una conferencia que el sonido falló en pleno inicio. Miles de personas esperando, técnicos corriendo. Podía haberme frustrado, podía haber mostrado tensión, pero ¿de qué servía? La situación no iba a cambiar porque yo me alterara. Respiré, sonreí, esperé y el público también se calmó. En ese momento entendí algo profundo. La gente no sigue al que grita más fuerte, sigue al que permanece estable cuando todo se mueve. La disciplina emocional se practica en cosas pequeñas. Cuando el tráfico está pesado, cuando alguien interrumpe, cuando recibe una crítica. Si pierde la calma en lo pequeño, la perderá en lo grande. Pero si entrena su respuesta en lo cotidiano, cuando llegue la presión real, su mente ya sabrá qué hacer. No se trata de no sentir. Se trata de no obedecer cada emoción, porque si usted obedece cada impulso, su entorno lo controla. Pero cuando aprende a dominar su reacción, algo cambia. Ya no vive reaccionando al mundo, empieza a dirigir su conducta frente al mundo. La calma no es un rasgo, es una práctica repetida hasta convertirse en identidad. Y lo que usted practica todos los días eventualmente se convierte en quién usted es. Hay algo que cambió completamente mi manera de reaccionar ante la vida cuando lo entendí de verdad. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio y en ese espacio está su poder. Parece simple, pero no lo es, porque la mayoría vive como si ese espacio no existiera. Alguien le habla con un tono que no le gusta y responde de inmediato. Algo sale mal y se frustra en segundos. Recibe una crítica
y se defiende sin pensar. Vivimos reaccionando como si fuéramos botones que otros presionan, pero no somos botones. Somos seres humanos con capacidad de elegir. Recuerdo una ocasión en la que después de una conferencia, una persona se acercó y me dijo con firmeza: no estoy de acuerdo con nada de lo que usted dijo. En ese momento, mi impulso fue defenderme, explicar, argumentar, demostrar. Pero en ese pequeño instante respiré, literalmente respiré, y decidí escuchar primero. Ese espacio de unos segundos cambió todo. La conversación se volvió constructiva. No era un ataque, era una perspectiva distinta. Si yo hubiera reaccionado automáticamente, habría creado un conflicto innecesario. Ese espacio entre lo que ocurre y cómo usted responde es donde se construye el carácter. No es el estímulo el que determina su destino, es la respuesta. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y obtener resultados completamente diferentes, no por lo que pasó, sino por cómo decidieron actuar. Pero ese espacio no aparece solo, se entrena. Al principio es pequeño, casi invisible. La emoción sube rápido, el impulso es fuerte. Pero si usted empieza a practicar la pausa consciente, ese espacio se amplía. Respirar antes de hablar. Contar hasta 5 antes de responder un mensaje que lo molestó. Caminar unos minutos antes de tomar una decisión bajo presión. Son acciones simples, pero poderosas. En casa también lo he experimentado. Hay momentos familiares donde una palabra mal dicha puede escalar en segundos. Antes reaccionaba de inmediato. Ahora procuro hacer algo distinto. Escuchar completo, incluso si no estoy de acuerdo. Porque muchas veces no es el contenido lo que genera conflicto, sino la rapidez con la que respondemos. La reacción automática es instinto. La respuesta consciente es madurez. Y la madurez no significa que no sienta nada, significa que siente, pero decide. Cuando usted elimina ese espacio, vive a merced de lo que sucede afuera. Cuando lo protege, vive desde lo que decide adentro. Esa diferencia cambia relaciones, decisiones y resultados. La mayoría cree que el poder está en controlar el entorno, pero el verdadero poder está en gobernar su respuesta frente al entorno. Nadie puede evitar que ocurran estímulos inesperados. Siempre habrá críticas, errores, retrasos, desacuerdos, pero siempre habrá un espacio antes de que usted responda. Y en ese espacio está su libertad, su carácter y su verdadero poder. Hay algo que debemos entender con claridad si queremos mantenernos calmados en cualquier situación. La emoción es información, no instrucción. Sentir no es lo mismo que tener que actuar inmediatamente, pero la mayoría confunde una cosa con la otra. Sentimos enojo y atacamos. Sentimos miedo y retrocedemos. Sentimos frustración y abandonamos. Como si la emoción tuviera autoridad automática sobre nuestra conducta, pero no la tiene. La emoción solo está avisando algo. Es una señal, no una orden. Recuerdo una vez en una reunión importante que un comentario fue interpretado por mí como una falta de respeto. Sentí el impulso inmediato de responder con firmeza, casi con dureza. El cuerpo reacciona primero, la tensión en el pecho, la respiración más rápida, el tono interno que dice defiéndete. Pero en ese momento decidí hacer algo distinto. No responder desde lo que sentía, sino observar lo que sentía. Me pregunté, ¿estoy reaccionando a un hecho o a mi interpretación? Esa pregunta cambió el rumbo. Lo que parecía un ataque era simplemente una diferencia cultural en la forma de expresarse. La emoción me estaba dando información. Esto te incomodó,
pero no me estaba diciendo ataca. Esa segunda parte la estaba agregando yo. Muchas veces el miedo no significa que no pueda hacerlo, significa que es algo nuevo. Muchas veces la frustración no significa que deba renunciar, significa que necesita ajustar la estrategia. Muchas veces el enojo no significa que deba explotar, significa que hay un límite que necesita comunicarse con claridad, pero no con violencia. Cuando entendí esto, cambió mi manera de liderar, porque antes pensaba que controlar las emociones era no sentirlas. Y eso no es cierto. Reprimir no es dominar. Reprimir acumula presión. Dominar implica reconocer lo que está pasando por dentro sin permitir que tome el volante. En casa también se aprende. En momentos donde el cansancio aumenta la sensibilidad, una pequeña diferencia puede parecer enorme. Pero si usted identifica primero lo que siente, estoy cansado, estoy tenso, esto me irritó, ya está reduciendo la intensidad. Lo que se nombra se entiende. Y lo que se entiende se puede manejar. La emoción es como una alarma. Si suena, no significa que la casa se esté incendiando. Significa que algo necesita atención. Usted decide si verifica con calma o si corre desesperadamente sin pensar. Las personas más estables no son las que no sienten. Son las que sienten profundamente, pero actúan conscientemente. No ignoran la emoción, la interpretan. No la obedecen ciegamente, la administran. Cuando usted deja de actuar automáticamente desde lo que siente y empieza a decidir desde lo que piensa, algo cambia. Recupera control, recupera claridad, recupera dirección, porque la emoción puede informarle lo que está ocurriendo dentro de usted, pero solo usted decide lo que ocurre después. Permítame decirle algo que puede parecer simple, pero cambia completamente la manera de enfrentar la vida. No dramatice lo que solo es incómodo. Muchas personas no pierden la calma por problemas graves. La pierden por molestias pequeñas que interpretan como tragedias. Un retraso no es un fracaso. Una crítica no es un ataque personal. Un error no es el fin de su reputación. Pero cuando su mente exagera lo que sucede, su emoción se intensifica innecesariamente. Y cuando la emoción se intensifica, la claridad desaparece. Recuerdo mis primeros años dando conferencias. Hubo una ocasión en la que la asistencia fue mucho menor de lo esperado. Yo podía haberlo interpretado como nadie valora mi trabajo o esto está saliendo mal. Pero me hice una pregunta distinta. ¿Es un fracaso o simplemente es incómodo? Era incómodo. Sí, golpeaba el ego. Sí. Pero no definía mi trayectoria. Si lo dramatizaba, mi energía se iba a la frustración. Si lo analizaba con objetividad, mi energía iba a la mejora. Muchas veces confundimos incomodidad con amenaza, y no es lo mismo. La incomodidad es parte del crecimiento. Aprender algo nuevo es incómodo. Recibir retroalimentación es incómodo. Ajustar hábitos es incómodo. Pero nada de eso es una catástrofe. He visto personas perder relaciones valiosas por dramatizar una palabra mal dicha. He visto equipos de trabajo tensionarse por un error menor que fue tratado como si fuera irreparable. Cuando la reacción es desproporcionada al hecho, el problema deja de ser la situación y se convierte en nuestra interpretación. Hay una pregunta poderosa que puede ayudarle en esos momentos. ¿Esto es realmente grave o solo es incómodo? La mayoría de las veces la respuesta honesta es que solo es incómodo. Y cuando usted reconoce eso, la intensidad emocional baja de inmediato. En casa también ocurre. Un plan cambia de último momento. Un detalle no salió como esperaba. Antes podía reaccionar con frustración automática, pero entendí algo.
La vida no se detiene por un pequeño desajuste. Si cada pequeña incomodidad la convierto en un drama, viviré agotado. La estabilidad no consiste en que nada moleste, sino en que no todo molesto se vuelva enorme. La mente tiene la tendencia natural a exagerar. Un pensamiento negativo lleva a otro y en minutos ya estamos imaginando consecuencias que ni siquiera existen. Pero si interrumpe ese proceso y vuelve a la realidad objetiva, muchas tensiones se disuelven. No todo merece su energía emocional completa. No todo requiere intensidad máxima. Aprender a graduar la respuesta es una forma de madurez, porque cuando usted trata todo como una emergencia, vive en estrés constante. La calma se fortalece cuando aprende a dimensionar correctamente lo que ocurre. Y cuando deja de dramatizar lo que solo es incómodo, descubre que muchas de las tormentas que lo alteraban eran simplemente nubes pasajeras. Hay una fuente silenciosa de ansiedad que muchas personas no identifican. Intentar controlar lo que no depende de ellas. Queremos controlar lo que otros dicen, cómo reaccionan, qué decisiones toman. Queremos controlar el clima, el tráfico, los resultados exactos, el reconocimiento inmediato. Y cuando la realidad no obedece, nos frustramos. Por eso la serenidad comienza cuando usted aprende a controlar lo controlable y aceptar lo inevitable. Cuando vivía entre dos culturas tan distintas, entendí rápidamente que no podía cambiar la forma en que cada sociedad veía el tiempo, la autoridad o la comunicación. Si intentaba imponer mi expectativa en cada situación, vivía en conflicto constante, pero cuando decidí enfocarme en lo que sí dependía de mí, mi puntualidad, mi preparación, mi respeto, algo cambió. Dejé de desgastarme intentando corregir todo a mi alrededor y empecé a fortalecer mi propio comportamiento. En una ocasión, un evento fue cancelado a último momento por razones externas. Logística, permisos, factores fuera de mi alcance. Podía haber reaccionado con enojo, buscar culpables, elevar la voz, pero nada de eso iba a reactivar el evento. Lo único que podía controlar era mi actitud frente al equipo y al público. Elegí calma, elegí enfoque, elegí buscar la siguiente solución. La cancelación era inevitable en ese momento. Mi reacción no lo era. Muchas personas pierden energía peleando contra lo que ya ocurrió. El pasado no se modifica con frustración. Las decisiones ajenas no se transforman con enojo. El clima no cambia porque usted se altere, pero su tono, su conducta y su siguiente paso sí están bajo su dominio. Y cuando usted traslada su atención hacia ahí, recupera poder. Aceptar no significa resignarse. Aceptar significa reconocer la realidad tal como es para poder actuar estratégicamente. Si está lloviendo, no pierde tiempo discutiendo con el cielo. Busca paraguas. Si una persona tiene un carácter difícil, no desperdicia energía intentando cambiar su personalidad en una conversación. Ajusta su forma de interactuar. La lucha constante contra lo inevitable genera desgaste emocional y el desgaste reduce claridad. Cuando usted acepta los límites de su influencia, su mente se libera para enfocarse en soluciones reales. Esa es una diferencia profunda. En casa también lo he aprendido. No puedo controlar el estado de ánimo de otros, pero sí puedo controlar mi reacción frente a él. No puedo evitar que haya desacuerdos, pero sí puedo elegir mantener respeto. Cuando intento controlar lo que no depende de mí, me tensiono. Cuando me enfoco en mi conducta, me estabilizo. La calma no proviene de que todo esté bajo control. Proviene de saber exactamente qué está bajo su control. Y eso siempre incluye su actitud, su respiración y su decisión. Cuando usted deja de pelear con lo inevitable y empieza a dominar lo que sí depende de usted, descubre que la serenidad
no es debilidad, es dirección. Y quien dirige su conducta, incluso en medio de lo incierto, nunca pierde verdaderamente el control. Si quiere estar calmado cuando todo se desmorona a su alrededor, debe entender algo fundamental. La estabilidad no nace de la crisis, nace de la disciplina diaria. Muchas personas esperan que la serenidad aparezca en el momento de presión, como si fuera un don que se activa solo cuando lo necesitan. Pero la calma es como un músculo. Se fortalece con el entrenamiento constante, no en el instante de emergencia. Recuerdo mis años en los que mi agenda diaria estaba saturada. Había mañanas en las que despertaba temprano para meditar, escribir, leer y planificar. No era siempre cómodo, no siempre motivador, pero mantenía esa rutina incluso cuando estaba cansado, incluso cuando prefería dormir más o dejar las cosas para después. Esas pequeñas prácticas construyeron una base silenciosa que luego se convirtió en fortaleza. Cuando surgieron desafíos inesperados, una conferencia cancelada, un viaje complicado, malentendidos con colegas, no me sentí arrastrado por la tensión. Mi estabilidad interior estaba sostenida por esos hábitos diarios que en apariencia parecían simples y rutinarios, pero que habían entrenado mi mente para responder con claridad. La disciplina diaria no se trata de grandes gestos heroicos. Se trata de constancia en lo pequeño. Alimentarse bien, descansar suficiente, ejercitarse, revisar sus prioridades cada mañana, reflexionar sobre lo que puede mejorar. Cada uno de estos actos es un ladrillo en la estructura invisible de su autocontrol. Cuando llega una crisis, no empieza desde cero, ya tiene una base sólida sobre la que apoyarse, su mente sabe cómo organizarse, su cuerpo sabe cómo reaccionar sin pánico, su respiración sabe cómo mantenerse estable. He visto personas que frente a una emergencia pierden completamente la calma. No porque la situación sea imposible, sino porque nunca entrenaron su mente para responder sin caos. Su día a día estuvo lleno de improvisación, de reacción automática, de dejar que las emociones decidieran. Por eso, cuando aparece el verdadero desafío, colapsan. En contraste, quienes mantienen hábitos regulares, aunque simples, manejan la misma presión con una sensación de control. Cuando practico la escritura diaria, por ejemplo, entreno mi mente para organizar pensamientos bajo cualquier condición. Cuando camino o hago ejercicio a diario, entreno mi cuerpo para responder sin tensión ante el estrés. Cuando medito, entreno mi atención para no ser arrastrado por la emoción. Todo esto se acumula silenciosamente y se refleja en los momentos críticos. La estabilidad en la crisis no es casualidad. Es la consecuencia directa de la disciplina cotidiana. Cada acción repetida con intención, cada pequeño compromiso con usted mismo, crea un sistema interno capaz de sostener la calma en medio del caos. Lo que parece pequeño, cotidiano y hasta aburrido, en realidad está forjando su capacidad de mantenerse firme cuando la vida se vuelve impredecible. Y por eso, cada día que decide practicar la disciplina, está construyendo un refugio interno que ninguna tormenta puede derribar. Hay un momento decisivo en casi todas las situaciones difíciles. El instante entre sentir una emoción intensa y actuar. Muchas personas ignoran ese espacio y reaccionan inmediatamente, dejando que la rabia, el miedo o la frustración dicten sus palabras y decisiones. Pero la verdadera fortaleza no está en la rapidez, sino en la pausa. Esa pausa estratégica es la expresión más concreta de la inteligencia emocional. Recuerdo una reunión donde todo parecía ir mal. Un colega cuestionó públicamente un proyecto que había liderado. En ese momento sentí un nudo en el estómago y un impulso inmediato de defenderme, de explicar, de justificar cada detalle. Podría haber reaccionado con firmeza o incluso con irritación,
y probablemente habría escalado la tensión. En cambio, respiré, tomé unos segundos para organizar mis pensamientos y elegí responder con claridad, sin agresión ni defensividad. Esa breve pausa cambió completamente la dinámica de la reunión. No solo resolví el conflicto con eficacia, sino que también transmití estabilidad, y los demás se calmaron al verme tranquilo. La pausa estratégica no es indecisión. Es un acto consciente de tomar control sobre su conducta antes de permitir que las emociones lo controlen a usted. Es reconocer que la emoción es información, no una orden. Cuando respira, cuando se da unos segundos para observar lo que realmente está ocurriendo, su mente se desplaza del modo reactivo al modo consciente. Comienza a analizar, a priorizar, a decidir cuál es la mejor respuesta. En mi vida diaria, practico la pausa en situaciones pequeñas tanto como en grandes. Si recibo un mensaje irritante, no respondo inmediatamente. Tomo un momento para leerlo otra vez, para comprender el contexto y para evaluar si merece una respuesta inmediata. Esa práctica repetida miles de veces me ha enseñado que la mayoría de los conflictos se agravan por respuestas impulsivas. Cuando entrenamos esa pausa en lo cotidiano, nos preparamos para manejar crisis mayores con claridad y sin tensión. La pausa estratégica también protege su energía. Cada reacción impulsiva consume recursos mentales y emocionales y muchas veces no produce resultados útiles. Cuando elige detenerse un instante, reserva su energía para lo que realmente importa. Aprendemos a decidir qué merece nuestra atención y qué puede esperar, evitando que situaciones menores drenen nuestra calma. Otra dimensión importante es que la pausa estratégica influye en quienes nos rodean. Cuando usted actúa impulsivamente, genera caos emocional en su entorno. Cuando se detiene y responde con claridad, transmite seguridad, los demás sienten que pueden confiar en usted incluso en momentos de presión. Esa influencia silenciosa es un poder real. La inteligencia emocional no es solo entender a los demás, es primero comprenderse a uno mismo. Reconocer el impulso de reaccionar y elegir conscientemente no solo reduce conflictos, también fortalece su carácter y su capacidad de liderazgo. Y por eso, cada vez que decide respirar antes de hablar, observar antes de juzgar y responder desde la claridad en lugar de la emoción, está practicando una de las herramientas más poderosas que existen, la pausa estratégica. Hay un tipo de liderazgo que no se anuncia con palabras altas ni gestos dramáticos. No necesita demostrar poder ni imponer autoridad. Ese liderazgo silencioso se manifiesta en la calma, en la serenidad que usted mantiene incluso cuando todo a su alrededor parece desmoronarse. La verdadera influencia no se impone, se transmite desde la estabilidad interna. Cuando usted está tranquilo, otros lo perciben y lo siguen, no porque tenga que decirles qué hacer, sino porque su presencia da seguridad. Recuerdo un proyecto en el que trabajaba con un equipo muy diverso. Un día surgió un error crítico que podía retrasar semanas nuestro progreso. Mientras todos comenzaron a alarmarse y a discutir, sentí la tensión subiendo en la sala. Podría haber reaccionado con prisa o levantar la voz para demostrar autoridad, pero decidí mantenerme sereno. Respiré, observé la situación y propuse un plan paso a paso para corregir el problema. Esa calma silenciosa no solo redujo la ansiedad del equipo, sino que transformó la manera en que trabajamos. La gente empezó a concentrarse, a colaborar, a pensar en soluciones en lugar de problemas. Esa experiencia me enseñó que la calma genera confianza más rápido que cualquier argumento o mandato. La calma como liderazgo no significa pasividad. Significa actuar con claridad y firmeza.
sin dejar que la emoción nuble el juicio. Cada decisión tomada desde la serenidad transmite seguridad. Cuando lidera con calma, las personas sienten que pueden confiar en usted incluso bajo presión. Empiezan a imitar su comportamiento, adoptan su estabilidad y eso transforma el entorno. El caos se reduce simplemente porque alguien mantiene dirección sin perder compostura. En mi vida diaria he practicado esta idea en situaciones más pequeñas también. En reuniones tensas, cuando surge desacuerdo o conflicto, no interrumpo ni reacciono con irritación. Escucho con atención, observo la emoción de los demás y respondo con intención. Esa forma de liderar silenciosamente cambia la dinámica, porque las personas sienten que tienen un referente estable. No necesito levantar la voz. La claridad de mi calma es suficiente para guiar. Otro ejemplo es en la vida personal. Cuando un ser querido está angustiado, no intento forzar soluciones inmediatas ni minimizo su problema. Me mantengo presente, sereno, atento. Esa presencia tranquila calma más que cualquier explicación apresurada. La serenidad tiene un efecto contagioso. Lo que uno proyecta emocionalmente influye en el entorno. Mantener calma en medio del conflicto es un acto de liderazgo que no requiere autoridad formal, solo autocontrol. La calma es un lenguaje silencioso que comunica fortaleza, claridad y confiabilidad. Enseña a los demás a responder con racionalidad en lugar de impulsividad. Transformar su entorno comienza con transformar su estado interno. La verdadera autoridad no se demuestra con intensidad, sino con estabilidad. Cada decisión tomada desde la claridad y no desde la emoción refuerza ese liderazgo silencioso. Y por eso, cada vez que elige mantener serenidad frente al caos, está liderando de la manera más poderosa posible, sin alzar la voz, sin imponer, solo siendo un faro de calma para los demás. He aprendido que la estabilidad no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que sucede adentro. Cada pensamiento que pasa por su mente tiene un efecto directo en cómo se siente y en cómo responde. Si constantemente se dice a sí mismo que todo es difícil, que no puede manejar la situación, que las cosas van mal, su cuerpo y su mente reaccionan con tensión, ansiedad y miedo. Esa narrativa interna moldea su experiencia y sin darse cuenta puede convertirse en su propio enemigo más poderoso. Recuerdo un momento en mi vida cuando enfrentaba un proyecto complejo que parecía fuera de mi alcance. Al principio mi mente estaba llena de mensajes negativos. Esto es demasiado para mí, no voy a poder con esto, todo saldrá mal. Cada pensamiento aumentaba mi ansiedad y en lugar de pensar con claridad, sentía que estaba atrapado. Fue entonces cuando decidí cambiar mi diálogo interno. En lugar de repetir frases que me paralizaban, comencé a hablarme con intención. Esto es desafiante, pero puedo aprender y adaptarme, un paso a la vez. Tengo recursos y capacidad para manejarlo. Esa simple modificación transformó mi perspectiva. La ansiedad disminuyó, mi mente se volvió más clara y pude tomar decisiones más acertadas. Nuestro diálogo interno funciona como un espejo emocional. Lo que nos decimos se refleja en nuestra conducta. La persona que logra mantenerse calmada frente a la presión es aquella que entrena su mente para responder con palabras útiles, no con juicios catastróficos. No se trata de negar la dificultad ni de mentirse a sí mismo. Se trata de hablar de manera que apoye la claridad, la acción y la estabilidad. Por ejemplo, cuando recibo críticas o comentarios difíciles, en lugar de repetir mentalmente "no puedo soportarlo", me digo, esto es información. ¿Puedo aprender de esto? ¿Puedo elegir cómo reaccionar? Esa práctica reduce la intensidad emocional y aumenta mi control. Incluso en la vida cotidiana, el diálogo interno marca la diferencia. Si usted se encuentra atrapado en el tráfico y piensa
qué horrible, voy a llegar tarde, todo es un desastre. Su cuerpo responde con estrés y enojo. Pero si cambia su pensamiento a algo como está fuera de mi control, puedo aprovechar este tiempo para pensar, respirar y prepararme. Nota cómo su ritmo cardíaco disminuye, su mente se aclara y su respuesta se vuelve más estable. Pequeños ajustes en las palabras que se repite tienen efectos profundos y acumulativos. La disciplina de observar y dirigir su diálogo interno requiere práctica, pero los resultados son inmediatos. Cada vez que interrumpe pensamientos negativos y elige palabras que fortalezcan su calma, está construyendo resiliencia y estabilidad emocional. Con el tiempo se convierte en un hábito. Su mente, acostumbrada a hablar con claridad y apoyo, reduce la reactividad y aumenta la serenidad. Entender esto también significa reconocer que nadie más puede controlar su narrativa interna. Ninguna circunstancia externa puede generar paz si su diálogo interno sigue siendo caótico. La calma nace de adentro y usted tiene el poder de moldearla con cada pensamiento, cada palabra y cada frase que se dice. Cuando usted toma control de su diálogo interno, descubre que incluso en medio del caos puede mantener claridad, firmeza y dirección. Su estabilidad ya no depende del mundo, sino de cómo decide hablar consigo mismo. He aprendido que la verdadera calma no es algo que se aprende como un truco o una técnica que se aplica cuando la situación se pone difícil. Al principio, yo también pensaba que podía entrenarme con respiraciones profundas, contar hasta 10 o repetir frases motivacionales para mantener la serenidad. Y sí, esas herramientas ayudan, pero me di cuenta de que funcionaban solo mientras me esforzaba por recordarlas. La verdadera calma surge cuando deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en una parte natural de quien usted es. Se convierte en identidad. Recuerdo un día durante un viaje de trabajo donde todo parecía salir mal. Los vuelos se retrasaban, los clientes estaban impacientes y mi equipo comenzaba a mostrar signos de estrés. Al principio traté de aplicar técnicas. Respiré profundo, repetí mentalmente, mantén la calma, intenté mantener controlada mi postura, pero no fue suficiente. Fue en el momento en que dejé de enfocarme en las técnicas y empecé a decirme, esto es lo que hago, esta es la forma en que respondo, así es como me comporto. De repente, mi reacción fue natural, no forzada. La calma ya no era algo que debía practicar, era lo que yo era en ese instante. Convertir la calma en identidad significa entrenar repetidamente su mente y su comportamiento hasta que la serenidad se vuelva automática. Cada situación pequeña donde decide no reaccionar impulsivamente, cada retraso, cada comentario incómodo que maneja sin perder compostura, son oportunidades para reforzar quién es usted como persona calma. Con el tiempo, no necesita recordar técnicas ni instrucciones. Su respuesta habitual es la estabilidad. Cuando su calma se convierte en parte de su identidad, ya no depende de circunstancias externas ni de un esfuerzo consciente para mantenerla. Otra experiencia que recuerdo fue durante una presentación importante frente a un público crítico. Antes, habría sentido tensión, respiración acelerada y preocupación por cada detalle. Pero después de años practicando la disciplina interna y de entrenar mi respuesta ante situaciones difíciles, la calma ya no fue un acto, fue mi forma de ser. Mi mente permaneció clara, mi lenguaje corporal seguro y mis palabras precisas. No porque aplicara técnicas, sino porque mi identidad incluía la serenidad como norma. La técnica me había preparado, pero la identidad me permitió fluir. Esto también implica reconocer que cada vez que actúa con calma en medio del caos,
está reforzando esa identidad. No se trata solo de manejar el momento, se trata de construir una versión de usted mismo que responde de manera estable sin importar lo que ocurra. Con el tiempo, los demás lo perciben, lo respetan y confían en su presencia porque su calma no depende de nada más que de usted mismo. La verdadera calma no se improvisa cuando el mundo se desordena. Surge de la repetición, del carácter, de la práctica diaria y de la convicción de que la serenidad es quien usted es. Y cuando eso sucede, no hay tormenta que lo haga perder la compostura. Ahora quiero que imaginen por un momento la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, es impulsivo, es dejar que la emoción tome el volante. Responder es consciente, es elegir cómo actuar, es demostrar dominio sobre uno mismo. La calma no llega porque todo esté bajo control, llega porque usted decide controlarse, incluso cuando todo parece caótico. Cada respiración que toma antes de hablar, cada pausa que hace antes de juzgar, cada instante en que elige observar en lugar de explotar, está reforzando su identidad como alguien que permanece firme en medio de la tormenta. Piensen en las situaciones que más los desestabilizan. Un comentario inesperado, un error de un colega, un retraso que altera sus planes. En el pasado, esas pequeñas situaciones podían generar frustración, ansiedad o incluso enojo. Hoy, cuando elige mantener la calma, reconoce que no necesita que todo sea perfecto para sentirse estable. Su serenidad no depende de los demás, no depende de la circunstancia, depende de usted. Y esa independencia emocional es poder. Es la libertad de actuar con claridad cuando otros se pierden en la emoción. Cada momento de calma que elige hoy es una inversión en su carácter y en su liderazgo. Cuando se convierte en su forma de ser, no necesita técnicas ni recordatorios. La serenidad fluye naturalmente, incluso en la adversidad. La verdadera calma transforma la forma en que piensa, decide y actúa. Transforma su relación con los demás, con los problemas y consigo mismo. Le permite ver los desafíos como oportunidades para demostrar dominio, no como amenazas que lo arrastran. Hoy quiero que recuerden esto. La calma no es una reacción pasajera ni un estado condicionado. Es identidad. Es la forma en que decide vivir, incluso cuando el mundo es incierto. La práctica diaria, la pausa consciente, el autocontrol y la aceptación de lo inevitable no son solo hábitos. Son la construcción de un ser que no se deja arrastrar por el caos. Y cuando usted se convierte en esa persona, no solo enfrenta la vida con estabilidad, la lidera. Su calma se vuelve su sello, su fortaleza y su ventaja más poderosa. Mantenerse calmado no significa evitar problemas. Significa atravesarlos con claridad, firmeza y propósito. Y esa es la verdadera libertad.